Imagina encender la radio una noche cualquiera y escuchar que la Tierra está siendo invadida por criaturas de otro planeta. El miedo se apodera de ti. Corres a avisar a tus vecinos, y en las calles la confusión reina. Esto no es ciencia ficción, o al menos, no del todo. El 30 de octubre de 1938, una transmisión radial en Estados Unidos sembró el pánico en miles de personas que creyeron que los marcianos habían llegado. Fue una de las historias más sorprendentes de los medios de comunicación, la Guerra de los Mundos. En este video, vamos a recorrer la historia de aquella transmisión que se convirtió en leyenda, desde sus orígenes hasta el impacto cultural que aún hoy sigue generando, porque lo que ocurrió aquella noche fue mucho más que un simple programa de radio, fue una demostración del poder de los medios y de la imaginación humana. Para entender por qué la gente se asustó tanto aquella noche, tenemos que situarnos en el contexto de la época. En los años 30, la radio era el medio de comunicación más importante del mundo. No había televisión en los hogares, y mucho menos internet. La radio era la ventana al mundo, el lugar donde la gente escuchaba noticias, discursos de líderes, música y radionovelas. Además, era un momento histórico cargado de tensiones. Estados Unidos y Europa vivían las secuelas de la Gran Depresión, y en el horizonte se avecinaba la Segunda Guerra Mundial. La gente ya estaba nerviosa, temerosa de los conflictos y muy pendiente de cualquier noticia que pudiera anunciar catástrofes. La radio tenía un poder inmenso. Lo que se transmitía por sus ondas se asumía como verdad. Si el locutor decía que algo estaba ocurriendo, la mayoría de los oyentes lo creían sin cuestionarlo. Y fue en ese escenario, en medio de la incertidumbre y la confianza ciega en la radio, cuando una transmisión aparentemente inofensiva se transformó en uno de los episodios más famosos de histeria colectiva. El responsable detrás de todo este caos fue un joven genio llamado Orson Welles. En 1938, Welles tenía apenas 23 años, pero ya se había ganado una reputación como director, actor y narrador. Era la cabeza del Mercury Theatre on the Air, un programa de radio que adaptaba obras literarias para el público radiofónico. Para la noche del 30 de octubre, víspera de Halloween, el grupo eligió una novela publicada en 1898, La Guerra de los Mundos, escrita por el británico H. G. Wells. El relato original narraba la invasión de la Tierra por parte de extraterrestres provenientes de Marte. Welles y su equipo decidieron darle un giro arriesgado. En lugar de presentar la historia como una simple narración, la adaptaron como si fueran boletines de noticias en vivo. Es decir, fingieron que periodistas, científicos y autoridades estaban informando en tiempo real sobre una supuesta invasión marciana. La idea era innovadora, creativa y teatral, pero nadie en el estudio podía prever lo que estaba a punto de desatar, una ola de pánico que pasaría a la historia. Era la noche del 30 de octubre de 1938. Millones de estadounidenses encendían sus radios, el medio de comunicación más importante de la época. La emisión comenzó de manera normal, como si se tratara de un programa musical en vivo desde un elegante hotel. Todo parecía tranquilo, hasta que, de repente, la música fue interrumpida por un boletín especial. El supuesto locutor anunciaba que extrañas explosiones habían sido observadas en Marte. Poco después, otro boletín informaba sobre un objeto cilíndrico que había caído en un campo de Nueva Jersey. La narración estaba tan bien hecha que parecía real. Los oyentes escuchaban la voz de científicos describiendo el objeto. Y luego, el terrible momento en que la nave se abría para revelar a los invasores marcianos. Lo que siguió fue aún más impactante. Las transmisiones describieron cómo los alienígenas usaban rayos de calor para destruir todo a su paso, provocando caos, incendios y muerte en la ficticia localidad de Grover's Mill. El realismo era tal que muchos radioescuchas olvidaron que estaban escuchando una dramatización. Para ellos, la invasión marciana estaba ocurriendo de verdad, en tiempo real, en suelo estadounidense.
Lo que siguió a la transmisión fue algo nunca antes visto. Miles de personas comenzaron a llamar a las estaciones de policía, a periódicos y a sus familiares, intentando confirmar la noticia. En algunas ciudades, hubo quienes huyeron apresuradamente de sus casas, convencidos de que los marcianos estaban arrasando Nueva Jersey. Se reportaron escenas de auténtico caos, tráfico colapsado en carreteras, familias rezando juntas, y personas buscando refugio en iglesias. Incluso hubo quienes aseguraban ver luces extrañas en el cielo, interpretándolas como naves extraterrestres. El pánico fue tan fuerte que algunos llegaron a empacar pertenencias apresuradamente, mientras otros, en un ataque de desesperación, pensaban en defenderse de la supuesta invasión con armas de fuego. Aunque la magnitud del miedo varió según la región, lo cierto es que el programa logró algo extraordinario: hacer que una ficción radial se convirtiera en una experiencia colectiva de terror real. En apenas una hora de transmisión, La Guerra de los Mundos pasó de ser una dramatización de Halloween a uno de los mayores fenómenos mediáticos de todos los tiempos. Tras casi una hora de tensión y dramatización impecable, la emisión de La Guerra de los Mundos llegó a su clímax. Las últimas escenas narraban cómo los marcianos finalmente caían vencidos, no por el poder humano, sino por algo tan simple como las bacterias de la Tierra, a las que no podían resistir. Una conclusión fiel a la novela original de H. G. Wells. Cuando terminó la transmisión, Orson Welles y su equipo revelaron que todo había sido una dramatización especial de Halloween. Sin embargo, para muchos ya era demasiado tarde. La histeria colectiva que se había desatado no podía deshacerse con un simple "era una obra de ficción". El daño ya estaba hecho, y la noticia del pánico comenzó a expandirse tan rápido como el supuesto ataque extraterrestre. Esa noche, la radio demostró su poder. No solo era un medio de entretenimiento, sino una herramienta capaz de moldear emociones y realidades. La mañana siguiente a la transmisión, los periódicos de todo Estados Unidos estallaron con titulares sensacionalistas. Algunos hablaban de caos en las calles, de familias huyendo de sus hogares, de colapsos nerviosos y de llamadas desesperadas a la policía. Si bien con el tiempo se ha debatido qué tanto de ese pánico fue real y qué tanto fue exagerado por la prensa, lo cierto es que hubo personas que sí reaccionaron con temor auténtico. Teléfonos de emisoras, periódicos y estaciones de policía recibieron cientos de llamadas de ciudadanos confundidos, algunos llorando, otros indignados. La prensa escrita, en especial, aprovechó el caso para criticar a la radio, acusándola de ser un medio irresponsable que podía manipular a las masas con facilidad. Ese lunes, La Guerra de los Mundos ya no era solo un programa de Halloween, se había convertido en un fenómeno cultural y un ejemplo del poder persuasivo de los medios de comunicación. El escándalo catapultó a Orson Welles a la fama. Lo que para muchos habría sido un desastre, para él fue la prueba de su genialidad como narrador. Apenas tenía 23 años y ya era conocido en todo Estados Unidos como el hombre capaz de engañar a una nación con solo su voz y un guión bien estructurado. El impacto de La Guerra de los Mundos abrió las puertas de Hollywood para Welles, quien pocos años después dirigiría su obra maestra, Ciudadano Kane, considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. Pero el eco de aquella noche no solo transformó su carrera, también cambió la percepción del público sobre la radio. El suceso llevó a debates sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y el poder que tenían para manipular las emociones colectivas. Se iniciaron discusiones sobre regulaciones, advertencias en programas y la necesidad de dejar claro cuando una emisión era ficción. El episodio se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la tecnología, combinada con la creatividad, puede tener consecuencias sociales inesperadas. La noche del 30 de octubre de 1938 quedó marcada en la historia como un momento en que la ficción se convirtió en realidad, al menos en la mente de quienes la escucharon. La Guerra de los Mundos nos recuerda el poder de los medios de comunicación, la fuerza de la narrativa y cómo incluso con la mejor intención,
Una historia puede transformar emociones, generar miedo, e incluso cambiar la carrera de un joven artista como ocurrió con Orson Welles. Hoy, aquel episodio sigue siendo estudiado y recordado, no solo como una curiosidad histórica, sino como un ejemplo de cómo la imaginación humana y la tecnología pueden crear fenómenos que trascienden el tiempo. Si te gustó este viaje al pasado, dale like, suscríbete y activa la campanita para descubrir más historias sorprendentes de la historia de los medios, el cine, la radio y mucho más. Nos vemos en el próximo video.